Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Estamos analizando ciertos contenidos nuevos, control administrativo gubernamental, bueno, antes de comenzar con esto, bueno, deseo que las cosas están sucediendo muy bien para ti en esta época sanitaria tan crítica, eh, que cualquier tema de salud, cualquier tema emocional, cualquier tema pendiente en tu agenda lo puedas resolver. Es cierto que hay cosas que nunca esperan, pero hace unos instantes hablaba yo de lo que nos motiva en la vida y la academia siempre nos va a motivar, ¿no? No sé cuánto amor pueda tenerle la gente al conocimiento, pero bueno, ahí me recuerdo una canción de Virulo que ayer escuchaba con mi esposa, eh, bueno, una ave perdida y que le tenía curiosamente alergia a las flores, le tenía alergia a las plantas, pues una ave, un colibrí, ¿no? Fue a perderse a la ciudad y encontró en los libros un montón de hojas con muchas cosas lindas que se convirtieron en sus pétalos, en los pétalos en donde él, esta ave, este ser caprichoso del Señor, iba y extraía un montón de sabiduría y conocimientos. Son los motivos de la vida. Hay que aprovechar los motivos de la vida. Aprovechalos. Eh, hace algunas sesiones hablábamos un poco del control administrativo gubernamental, hablábamos sobre cuáles son algunos de los mecanismos que nos pueden llevar a, a tener conciencia de lo que pasa en el gobierno. Hicimos un análisis por ahí de la cuenta pública, cómo se integra, cuál es su estructura, etcétera. Pero fíjate, lo que son las cosas, tenemos algunos referentes muy antiguos. Eh, Uno de los referentes que más me gustan no es mexicano, es estadounidense, es anglosajón, y es de Thomas Jefferson, ¿no? Bueno, no es de principios del siglo XX, es mucho más antiguo, pero él decía lo siguiente: cuando los gobiernos temen a la gente hay libertad, cuando la gente teme al gobierno hay tiranía. ¿Por qué pongo estos referentes? Porque desde hace muchos años veíamos, analizábamos eh, esta necesidad que tiene el Estado de ser contenido, ¿no? Desde las súplicas más profundas de gente tan sabia como el propio Nicolás Maquiavelo, que le decía al príncipe italiano que tuviera cuidado con el pueblo, porque que tuviera cuidado con el ejército, que tuviera cuidado con la iglesia, que tuviera cuidado con todos, porque finalmente el poder, el poder no le pertenece al gobernante, el poder le pertenece a todos. Y cada que se ejerce el poder a favor de todos, eh, tenemos un estado ideal de control gubernamental. Finalmente, la creación de clases políticas en donde hay privilegios y se favorecen y existen una serie de prebendas que solo, eh, que solo instalan en el bienestar a unos pocos, bueno, eso debe de ser evitado por los países demócratas. Y los grandes creadores de la democracia, entiéndase los estadounidenses y los franceses, bueno, ellos estaban ciertos de que la tiranía solo podía ser repudiada mediante un control del gobierno. Justamente cuando hablamos de control gubernamental, pues nos vamos a acercar a una serie de conceptos generales. El concepto que más me gusta es la definición. No es una definición per se, perdón, pero sí es un acercamiento, estamos arañando el tema. ¿Qué es el control de la gestión pública o el control administrativo gubernamental? Bueno, es el conjunto de acciones mediante las cuales las instituciones públicas tienden al logro de sus fines y objetivos, todos ellos vinculados con el bienestar de la sociedad. Veo algunas cosas interesantes. Acciones, ¿sale? Lograr y bienestar. Si nosotros estamos conscientes de que si instalamos en una estructura acciones suficientes para que el gobierno alcance a plenitud sus objetivos, esos objetivos van a encontrar armonía y congruencia con la gestión pública si abonan el bienestar social. Si las acciones solo logran fines
creados particulares, clientelismos en los que se benefician empresas. Ahí no hay un control administrativo gubernamental. Estas acciones fueron encaminadas para poder retorcer el aparato gubernamental y evidentemente generar lagunas donde hay corrupción. Perdón. ¡Ay! Se metió algo extraño. Ok, perdón. Aquí está. ¿Cómo se ejecuta el control de la gestión pública? Bueno, tenemos ciertos medios llamados mecanismos, los cuales son el control político, el control jurídico, el control administrativo y el control ciudadano. El control político se forma por los propios aparatos que los municipios están dotados. A ver, yo mencionaba en otra sesión que existen dos tipos de control del gobierno, dos formas de contener sus acciones. Una, que es el control interno, otra, el control externo. El control interno está ejercida por cada una de las entidades a través de sus contralorías, de sus propios secretarías de función, ¿no? Del análisis de la función pública. Y el control externo a nivel por lo menos federal está a través de la Auditoría Superior de la Federación. Ahora, si nosotros vemos hacia abajo, el control interno está gobernado, está administrado de forma general, perdón, federalmente hablando, por una Secretaría de la Función Pública, la cual pues dirige, administra, organiza a las contralorías de todas las dependencias de la función pública federal. Mientras que la Auditoría Superior de la Federación, esta gran auditoría, bueno, es un control externo que va a mirar a todos los organismos del gobierno desde arriba, viendo pues las eventuales omisiones que se realicen en detrimento a la soberanía y el bienestar del pueblo mexicano. Una analiza a todos y en teoría, en estricto sentido, el control interno nos dice que cada una de las dependencias debería tener la propia. A nivel estatal, ¿cómo funciona? Algo muy similar, ¿no? Antiguamente tenemos secretarías que funcionaban así en Puebla y tenemos una auditoría superior del Estado. Y a nivel municipal, bueno, tenemos también una contraloría y en teoría también está la Auditoría Superior del Estado. En fin, hay muchas maneras de medir, de entender el control administrativo gubernamental. Ahora que hablábamos de control interno y control externo, podemos ver, por ejemplo, que todo lo mencionado tiene que ver por un control administrativo. Cuando te hablo de una fiscalía y te hablo de una secretaría de la función pública, te hablo de un control administrativo. Pero lo cierto es que hay otros mecanismos para controlar el poder. Hay un control político. Los regidores pueden llegar a ser un dolor de cabeza para un presidente municipal tirano. Y de la misma manera, un Congreso del Estado puede serlo de un gobernador tirano. Son los contrapesos. Políticamente hablando, se pueden generar juicios que eventualmente lleven a un servidor público por la omisión o la comisión de ciertas actividades delictuosas a perder su trabajo y el encargo que la población de manera democrática le confirió. El control jurídico, bueno, tiene que ver con todas las legislaciones generadas para poder controlar la función pública. Hay leyes referentes a la responsabilidad de servidores públicos y evidentemente también tenemos el Código Penal. Los códigos penales persiguen también la comisión de delitos por parte de servidores públicos, por parte de funcionarios del Estado. El control administrativo son los órganos, las instituciones creadas, y ya te dije, aquí entra lo de interno y externo, que nos separa, ¿no? El mundo de las secretarías y el mundo de la auditoría, ¿no? Tenemos una auditoría superior de la Federación y tenemos una secretaría de la función pública. Y cada una de estas dependencias, sean centralizadas o descentralizadas, van a tener sus propias contralorías para poder hacer denuncias respecto a la omisión o comisión de actividades que no están encaminadas al bienestar de la gente. Y evidentemente, haciendo un uso indebido de los recursos, de los planes, de la información que tienen en la gestión pública. El control ciudadano, un control interesante. De repente vemos muchas marchas, de repente vemos que la gente se fusiona y empiezan a inspirarse y a inyectar voluntad y empujan y qué padre. Pero el control ciudadano no solamente es protestar.
nosotros tenemos, un mandato constitucional, la oportunidad de asistir, por ejemplo, a las sesiones de cabildo, o tenemos la oportunidad de pedir información a los institutos estatales y nacionales de acceso a la información. Nosotros tenemos la oportunidad de empujar a las autoridades a que hagan su trabajo y a que lo hagan de manera congruente, de manera honesta y siempre buscando concederle al pueblo la mayor vinculación posible. Cada que me dicen, oiga, profe, ¿sabe qué? Honestamente, yo creo que el gobierno tiene la responsabilidad absoluta de cumplir con su trabajo y nosotros no tendríamos por qué estarlos revisando. Claro, en un estado ideal, pero por eso tenemos un mecanismo adicional llamado control ciudadano y que en la teoría es uno de los que más funciones pueden eh, eh, prestar, ¿no? Más funciones pueden ofrecer a quienes de alguna manera padecen o padecemos los embates de gobiernos tiránicos o de gobiernos monopolizadores o de gobiernos que asumen pues una autoridad definitiva. Bueno, ¿en qué consiste? Ya hablamos un poco del concepto, hablamos de mecanismos. Estos mecanismos son muy importantes. Bueno, ¿en qué consiste? Bueno, el control de la gestión pública consiste en supervisar, vigilar y verificar los actos de la función pública. ¿A qué nos referimos con supervisar? Bueno, pues que tenemos que estar frente, ¿no? En un gobierno democrático se crean instituciones, organismos que supuestamente van a estar ahí revisando, ¿no? Palomita, palomita, check, check, si las cosas están adecuadamente, ¿no? Si la supervisión incluso conlleva una retroalimentación. El problema es cuando teniendo los órganos no hacen su trabajo, entonces viene el control ciudadano y uno tiene que hacer solicitudes de, a ver, ¿cuánto estás gastando? A ver, ¿cuánto se perdió? A ver, dame información. Vigilar, otro punto importante, el vigilar, ¿no? La inspección. ¿Qué es vigilar? Bueno, finalmente, tener en cuenta de que la obligación con nuestros servidores públicos no acaba en el momento en el que eliges, por lo menos a los de primera línea. Y que el gobierno no solamente está conformado por servidores de primera línea, funcionarios que se hacen de equipos de trabajo, de mandos medios, altos y bajos, de gente que está haciendo actividades operativas. El gobierno es un organismo vivo muy grande, es una persona moral enorme, es una gran organización. Si nosotros creemos que la participación ciudadana se acaba en el momento de las votaciones, yo creo que estamos en un problema, ¿no? El proceso de vigilar conlleva también una interacción constante con las actividades que nuestros representantes y las personas designadas por ellos para cumplir acciones de gobierno están ahí. ¿Cómo los motivamos o los incentivamos? Solicitando información, solicitando la rendición de cuentas, demandando que se aclaren estados, buscando interactuar con los medios de comunicación, tratando de generar un ciclo o un círculo de información donde las personas no solamente dispongan de información fidedigna, sino que también sean capaces de retroalimentarla, de integrarla. Eh, Vivimos, de acuerdo a mi experiencia, en una sociedad muy similar a la de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, en donde la gente vive en un escándalo del que poco, muy poco puede apreciar como verdad. Si no podemos confiar en los medios, entonces tenemos que ser los generadores de información real. De ahí viene la vigilancia. Y bueno, la verificación. Verificar los actos de la función pública. Antiguamente en la Nueva España se tenían los llamados juicios de residencia, a la salida de un virrey, a la salida de una autoridad importante. Durante 9 años se hacía una inspección profunda de todo lo invertido, de todo lo gastado, y podía durar, insisto, 9 años, 8 años, podía durar menos, claro está, pero los virreyes estaban sujetos, independientemente de que estuvieran en lo cierto o no, las autoridades que los consignaban, pero todos los virreyes cuando salían estaban en un juicio, en un proceso. Este juicio de residencia, este proceso que se les iniciaba, tenía que ver con verificar que realmente lo que dijiste que invertiste, lo que invertiste y lo que al final presentaste corresponden a la realidad. No es solo te voté, te vigilé y te dejo ir. No, tengo que verificar que lo que gastaste efectivamente, los recursos, la información, la gente que vinculaste son correctas. ¿Sale? El ejercicio, entonces, para los especialistas
de la función pública, los grandes licenciados en administración pública, en ciencias políticas, el gran desgaste que se tiene no tiene que ver con el proceso de elección, sino el conformar una estructura que se preste a ser supervisada, vigilada y verificada. Y a veces ciertos gobiernos prescinden de ese tipo de herramientas. Eso es delicado. Hablando un poco del control interno y externo, alguna vez también hacíamos interacción con esto, pues hablábamos de que en el interno pues estaban todas las acciones realizadas dentro de las dependencias, cuya finalidad es que la gestión de los recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y eficientemente. Y por otro lado, la externa, el ejercido sobre los poderes de la Unión, los entes públicos federales, incluso aquellos que tienen el carácter de autónomos, así como aquellas personas de derecho público que ejerzan recursos federales, shalala, shalala, shalala. Repaso. Control interno, las dependencias hacia adentro, control externo, las dependencias vistas. Imagínate que vas en un avión. Este ejemplo me lo ponía mucho una maestra a la que quiero muchísimo. Imagínate que ves las cosas a 10,000 metros de altura, a 5,000, a 20,000, a 30,000. Bueno, imagínate que estás viendo las cosas desde un avión. Evidentemente las pequeñitas no las vas a ver. Me acuerdo mucho de este chiste en el que alguien se asomaba y decía, oiga señora, vamos a volar. Volaba por primera vez este fulano. Imagínate, vamos a volar, esta cosa se va a levantar, vamos a volar. Y de repente pasan media hora, ya sabes, estos de muy buenas tardes, tengan todos ustedes, bienvenidos al vuelo 447 con destino a la ciudad de Monterrey. No manches, vamos a volar. Y el tipo, en este chiste, pues no sabía en qué momento iban a despegar, entonces de repente se voltea, ve por la ventana y dice, no manches, la gente se ve como hormigas. Y le dice la señora de un lado, no, mijo, no hemos despegado, son hormigas. Bueno, esa es la situación con el control interno y externo. El control interno ve a las hormigas, el control externo ve las cosas a 10,000 metros, a 3,000 metros, a 4,000 metros sobre la Tierra. Y lo último que vamos a ver tiene que ver con los principios del control gubernamental, que son básicamente 6. Hay muy buena información que puedo compartir, pero bueno, resumo. Hay un montón, pero lo resumo en 6, que tiene que ver con el control gubernamental debe apelar a la universalidad, a la integralidad, a la autonomía funcional, a la permanencia, a la especialización y a la legalidad, ¿sale? Son 6. La universalidad, todos los órganos llevan a cabo su labor, sobre todos los funcionarios, sobre toda la gente, sobre todas las actividades, sobre todo. Integralidad, a través de evaluaciones cabales y completas de todos los procesos, de modo que se identifiquen las metas cuantitativas y cualitativas. No solo es, lo hiciste bien, lo hiciste mal, lo hiciste eficientemente, lo hiciste no eficientemente. No, también tienen que ser cualitativas. Te pusiste de meta 10, hiciste 10. Hiciste 8, hiciste 6, hiciste 5. De eso se trata. La autonomía funcional. Bueno, es la potestad de los órganos del control para organizarse y ejercer sus funciones con independencia técnica. Una contraloría que depende, mire, por ejemplo, criticaban mucho en el gobierno de Peña Nieto, por ejemplo, lo criticaban mucho de la Casa Blanca. Y para determinar si la Casa Blanca era o no fondeada o fue construida con dinero del erario, se puso en ese entonces como secretario de la función pública a un conocido del presidente, ¿se acuerdan? El licenciado Virgilio. Es la sensación de que no es tan autónomo lo que lleva a las contralorías a no ser funcionales. La autonomía es esencial, incluso tendrían que ser como el INE, tendrían que estar separadas a los órganos a los cuales pertenecen para realmente analizar con objetividad la existencia o inexistencia de actos de irresponsabilidad por parte de los servidores públicos. La permanencia, bueno, todos estos órganos deben de existir mientras exista el poder. No puede haber poder sin una auditoría, no puede haber poder sin un control de la función pública. ¿Qué órganos existían antes? ¿Qué órganos existían en los 60, en los 50, en los 40? ¿Qué órganos existían en México, por ejemplo? Es posible que no tantos, ¿verdad? Especialización. Como sustento esencial de la operatividad de estos órganos, bueno, necesitan estar conscientes de que necesitan cierto grado de especialización, cierto grado de calidad, consistencia y racionalidad de lo que producen o de lo que buscan evaluar.
No es aplicarle una encuesta de usted está consciente de, no, usted está conforme, no, usted está satisfecho, no. La especialización necesita que las personas que participen en las contralorías y los controles de gobierno estén muy empapadas de las nuevas técnicas para la medición de la calidad, de la integralidad, de la forma, de las dependencias públicas. Y finalmente la legalidad, que es que todas y cada una de las acciones que emprendan estas contralorías, pues se peguen a derecho, ¿vale? Hay muchas ocasiones en que las dependencias de repente empiezan a hacer uso de algunas actividades nada lícitas para generar presión en sus integrantes y chisparlos antes de que venga el fin de su contrato o el final de la administración. En fin, esta es la presentación de hoy y bueno, me dio muchísimo gusto saludarte y estamos en contacto. Si tienes cualquier duda, por favor, házmelo saber. Más que contento de atenderte.